De repente, apartó a Samuel de un empujón, casi tirándolo de bruces al polvo junto a la carretera. La escena sorprendió a todos. Los pocos transeúntes no tuvieron tiempo de comprender lo que estaba sucediendo, y la propia Clara se sonrojó de indignación. El oficial Harper, joven y tenso, miró al anciano como si lo viera como un alborotador y no como alguien que había trabajado toda su vida como maestro. Los ojos de Samuel brillaron de dolor, pero reprimió el dolor e intentó mantener la calma, aunque un temblor le recorrió los hombros. Clara dio un paso al frente y levantó la mano. ¿Por qué lo tratas así? Solo iba camino al coche. La oficial Briggs miró a Harper y luego a la pareja de ancianos. Su rostro estaba tenso y pálido, aunque su voz denotaba una severidad antigua y practicada. Su esposo no obedeció la orden de detenerse y presentar los documentos a tiempo. Sospechamos que hay una discrepancia en las placas. Samuel suspiró con amarga ironía al oír las palabras incompatibilidad de matrículas. Sabía que todos sus documentos estaban en regla. El día anterior, él y Clara habían renovado la matrícula y no había habido ningún problema. Sin embargo, sus muchos años de experiencia en enfrentamientos informales con personas deshonestas le habían enseñado a no discutir con demasiada dureza. Pero ver a dos policías comportarse con tanta rudeza todavía lo ofendía. «Te mostraré los documentos», dijo con voz tranquila. «Por favor, no me presiones más». Clara le tocó el hombro, intentando apoyar a su marido, y se giró hacia los oficiales. «Somos jubilados, no le hacemos daño a nadie. Aquí están mis manos, no sostengo nada». Por un instante hubo silencio. Una ligera brisa mecía las copas de los viejos árboles. A lo lejos, un camión pasaba con estruendo. La tensión aumentaba con cada instante. Los transeúntes se detenían para ver a dónde los llevaría todo aquello. Y los oficiales parecían inseguros de cómo proceder, porque el deber y algo oscuro y oculto se debatían en su interior. De repente, se oyó una voz fuerte desde atrás que sonaba sorprendentemente segura. «¿Qué pasa? Papá, mamá, ¿están bien?» Clara se giró y vio a David, su hijo. Estaba en la ciudad con un breve permiso para visitar a sus padres y ahora se encontraba en medio de una escena desagradable. Su uniforme estaba limpio y su porte denotaba muchos años de servicio militar. David era reservado, pero sus ojos reflejaban una ira justificada. Samuel sintió una extraña mezcla de alivio y vergüenza. No quería que su hijo lo viera en una posición tan vulnerable. Siempre había intentado ser un ejemplo para él, criarlo para que fuera resiliente ante cualquier adversidad. Pero ahora no era momento para el orgullo. «David», dijo en voz baja, «estamos bien, pero tenemos un pequeño problema con estos oficiales». Harper miró al hombre uniformado y cambió de tono al instante. La vacilación se reflejó en su rostro. «¿También tienes parentesco con ellos?» La respuesta de David fue tranquila, pero firme. «Estos son mis padres. Les pido amablemente a las personas uniformadas que se comporten correctamente». El oficial Briggs le asintió a Harper, instándolo a retroceder. Sin embargo, la vívida huella de su interacción anterior seguía presente. Samuel, apoyándose en la mano extendida de Clara, sacó los documentos de su bolsillo interior. «Aquí tienes. Puedes comprobar si todo coincide». Harper tomó los papeles y los hojeó, sin ocultar su ligera confusión. Al parecer, se dio cuenta de que no había nada ilegal en el comportamiento del anciano. Le devolvió los documentos a Samuel y dijo tenso: «Quizás hubo un error, pero aún así te pido que no reacciones demasiado emocionalmente». Samuel recuperó lentamente los papeles. Le temblaban ligeramente las manos. Clara lo notó y le apretó el codo, haciéndole saber que estaba allí. «No queríamos discutir», dijo Clara con calma. «Es que no nos paran en la carretera muy a menudo, y cuando lo hacen, no suelen empujarnos por detrás». David miró de reojo a sus padres, intentando no demostrar su emoción, pero su mirada era severa. «Les pido que me expliquen el motivo de este trato grosero». Se dirigió a los oficiales en un tono ligeramente oficial, como si estuviera hablando con subordinados.
Harper se enderezó, pero había miedo en sus ojos. Lo que habían hecho al principio ahora pintaba mal: empujar a un hombre mayor, y además negro, cuando de repente el propio hijo de la víctima, que trabajaba en el Pentágono, apareció junto a él. Briggs sintió que el corazón le latía con fuerza. No quería ser objeto de escrutinio interno, porque el incidente podría tener repercusiones que arruinarían su carrera. Teníamos órdenes de revisar un vehículo cuyas placas podrían no coincidir con la matrícula, dijo Briggs, intentando mantener una severidad formal. Simplemente cumplíamos órdenes. Tomar acción es una cosa, dijo David con calma, pero empujar a la gente mayor es otra. Hubo un breve silencio. Samuel suspiró. No le gustaba que su hijo se viera obligado a protegerlos de las acciones irrespetuosas de la policía, pero también se sentía orgulloso de David. Se había convertido en un hombre decente y firme, dispuesto a defender la justicia. Mientras estaban a un lado de la carretera, dos mujeres que pasaban se detuvieron y observaron la figura uniformada. Una de ellas, aparentemente estudiante, preguntó rápidamente: ¿Estás bien? ¿Llamó a una ambulancia? Clara sonrió agradecida. No hace falta ambulancia. Gracias, podemos con ello. El estudiante se alejó, pero permaneció observando desde un costado, visiblemente alarmado por la situación. En ese momento, los frenos de otro coche chirriaron con fuerza y un hombre de mediana edad salió. Era un camionero que pasaba, notó la multitud y decidió detenerse a ver qué pasaba. Permaneció en silencio cerca, con los brazos cruzados. «Por favor, dispersos todos», dijo Harper, levantando la mano. «Esto no es un espectáculo público, simplemente estamos llevando a cabo una investigación». Pero la gente no tenía prisa por irse. Algo en la tensa conversación y el brusco empujón que algunos testigos ya habían notado les indicó a todos que algo andaba mal. La mirada del camionero era de desaprobación y la estudiante, aunque se mantuvo un poco apartada, tampoco tenía prisa por abandonar el lugar del incidente. David, hablando con voz firme, preguntó: «¿Ya terminaste de revisar? Pueden continuar mis padres. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete». Harper miró el trozo de papel con los datos de registro y frunció el ceño. «Probablemente sí, pero creo que debemos asegurarnos de que estas cifras sean realmente suyas. Míralo de nuevo», ofreció Samuel, intentando ser educado. «Mi nombre, la dirección, la marca del coche. Todo está registrado oficialmente». Clara guardó silencio, solo observando a los oficiales y a su hijo, intentando comprender a dónde quería llegar aquello. Notó que, en el fondo, Harper y Briggs estaban confundidos. Su reciente agresión ya no parecía segura. David estaba junto a sus padres y eso les dio fuerza, como si el uniforme militar de su hijo reflejara destellos de respeto que los policías antes parecían reacios a mostrar. «De acuerdo», asintió Harper, como si por fin aceptara la necesidad de calmarse. «Revisemos la base de datos otra vez». Retrocedió unos pasos y se palpó los bolsillos, aparentemente buscando una radio o un teléfono. La agente Briggs permaneció frente a la pareja de ancianos, intentando encontrar el tono adecuado para la conversación. Su voz se volvió más baja. «Mira, no queríamos ofenderte. Solo nos avisaron que este coche en particular era sospechoso». Clara dijo en voz baja: «La señal puede haber sido errónea, pero tus acciones no estaban justificadas cuando empujaste a mi marido». Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero con tanta dureza que Briggs bajó la mirada. David permaneció impasible, mirando a la gente y comprendiendo que había llegado el momento de que ella lo comprendiera. Cualquiera puede ser detenido para una inspección, pero no se puede humillar la dignidad de nadie. El conductor del camión, observando esta escena, se acercó silenciosamente a Samuel. «Si es necesario, puedo actuar como testigo. Vi cómo te conmovieron incluso antes de dar explicaciones». Samuel lo miró agradecido. «Gracias. Agradeceremos su apoyo en caso de litigio». Mientras tanto, Harper regresó. La expresión tensa en su rostro dejaba claro que no había podido encontrar ninguna infracción en los documentos. «Todo está claro», murmuró, frunciendo el ceño.
Pero, ya sabes, a menudo tenemos falsas alarmas, así que debes perdonarme que todo haya resultado así. Lo dijo con el tono de quien se ve obligado a disculparse, aunque era evidente que admitía su culpa a regañadientes. Samuel lo comprendió. Había poca sinceridad, todo sonaba formal, pero el viejo maestro había visto a menudo a gente intentando mantener su orgullo. Lo principal es que todo se resuelva pacíficamente, respondió Samuel en voz baja. Clara, todavía de pie junto a su marido, se volvió hacia David. Hijo, todavía tenemos que pasar por la farmacia. ¿Deberíamos ir ya? David hizo una pausa y miró a ambos oficiales. Luego asintió como diciendo, sí, podemos, ya que lo hemos comprobado todo. Se volvió hacia Harper y Briggs. Espero que en el futuro seáis más educados con las personas mayores que están convencidas de su propia rectitud. Briggs asintió en respuesta sin decir nada. Harper, apretando ligeramente los labios, dijo, «Bien, que tengas un buen viaje». Samuel sonrió agradecido al camionero, quien les deseó lo mejor a la pareja de ancianos. El estudiante, al darse cuenta de que la confrontación principal había terminado, se alejó, desapareciendo lentamente por la esquina. La pareja se dirigió a su auto y David lo siguió. Aunque el incidente parecía haber terminado, un regusto incómodo permaneció en muchos corazones. Samuel y Clara, al subir al coche, sintieron que el corazón les latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por el resentimiento. David cerró la puerta trasera del coche tras él y de repente habló dirigiéndose a sus padres. ¿Te duele? Papá, ¿cómo te sientes? Estoy bien, hijo, gracias, respondió Samuel en voz baja, mirando por el espejo retrovisor donde eran visibles las figuras de Harper y Briggs. Me preocupan más las heridas emocionales, añadió Clara, volviéndose ligeramente hacia su hijo. Estos momentos te hacen sentir impotente. David asintió con tristeza. Lamento que hayas pasado por eso. Mientras el viejo coche arrancaba, el momento pareció llenarse de un pesado silencio. No había radio dentro. A Samuel siempre le gustaba el silencio durante los viajes para poder hablar con Clara. Ahora miró brevemente hacia atrás donde estaba sentado su hijo. «David, ¿cómo llegaste aquí?» El hijo explicó que había venido por unos días con la esperanza de pasar tiempo con sus padres y en el camino vio por casualidad un coche familiar rodeado de policías. No pudo pasar de largo cuando notó que algo andaba mal. Mientras lo explicaba, hizo una breve pausa como si intentara formular una pregunta. Le avergonzaba ver la injusticia cometida contra su familia. Clara miró el rostro de su hijo a través del espejo. «Estamos orgullosos de ti, David. Eres un hombre de verdad, siempre tan amable y tranquilo. Creo», dijo Samuel, repasando mentalmente los acontecimientos, «que nuestro país está cambiando. Mucha gente habla de cambio, de opresión, de que la gente está aprendiendo o no a respetarse mutuamente. Pero por ahora no terminó». Clara se dio cuenta de que su esposo no quería profundizar en el tema. Ella misma sentía dolor, pero no quería ensombrecer el encuentro con su hijo con quejas. Aunque fue una experiencia amarga, el incidente había terminado. Ahora era importante descansar y recuperar la cordura. David tosió y añadió, «Quisiera acabar con esto, pero no estoy seguro de que funcione. Me pareció que estos oficiales no eran plenamente conscientes de lo incorrecto de sus acciones». Samuel asintió. «Creo que sí, pero a veces la gente tiene que darse cuenta por sí misma. Nada cambia al instante». No volvieron a hablar del incidente en voz alta. El viejo coche entró sin problemas en el aparcamiento de la farmacia local. Clara salió a comprar los medicamentos necesarios y Samuel se quedó en el coche con su hijo, sentado atrás, como un visitante de otro mundo, lejos de la disciplina militar y la gran ciudad. Samuel se dio la vuelta. «No esperábamos que vinieras tan pronto, pero claro que nos alegramos mucho. Al menos vendrás un par de días». David respondió con una leve sonrisa. «Sí, pedí un permiso para verte. Hace mucho que no estoy en casa y quería abrazarte, papá». Samuel miró las manos de su hijo. Una vez eran pequeñas,
Una vez él mismo le enseñó a atarse los cordones y ahora estas manos realizan servicios. Hay fuerza en ellas, responsabilidad. Sin embargo, en algún lugar de ellas reside esa ternura con la que el hijo tocó los hombros de su padre al saludarlo. «Mamá te extrañó mucho», dijo Samuel, rompiendo la larga pausa, aunque, para ser sincero, yo también. Tras unos minutos de espera, Clara regresó con una pequeña bolsa con los medicamentos comprados y algunos artículos pequeños. Se sentó en el asiento delantero y se volvió hacia David. «Vamos a casa. Tenemos pasteles recién hechos y llevo mucho tiempo queriendo hacer café». David estuvo de acuerdo. Se alegraba de estar cerca de sus padres, sobre todo después de la tensión que le había hecho comprender que los prejuicios raciales y la grosería nunca desaparecían, sino que aparecían en los momentos más impredecibles. Samuel arrancó el coche en silencio, salió del aparcamiento y se dirigió por el camino de siempre hacia su casa. El camino le resultaba familiar. Casas pequeñas, la vida tranquila de un pueblo pequeño donde casi todos se conocen. En la acera vio a uno de sus antiguos alumnos, ya un hombre adulto, saludándolo con la mano. Samuel sonrió levemente en respuesta, pero no se detuvo. Un cuarto de hora después, aparcaron frente a la modesta casa de los Peterson. Él y Clara la habían comprado con sus escasos ahorros y habían vivido allí desde entonces. No era lujosa, pero sí acogedora y cálida. Cuando David salió, miró a su alrededor. Todo parecía casi igual que cuando era niño. El mismo césped, el mismo sendero estrecho hasta la puerta principal. «La casa no parece cambiar», comentó en voz baja. Samuel asintió sonriendo. «Lo estamos manteniendo bajo control, aunque su fuerza ya no es la que era». Clara abrió la puerta y entraron. El pasillo estaba como siempre, fotografías en la pared, algunos premios de enseñanza de Samuel en la cómoda y recuerdos de Clara de su época en el hospital. David se quitó los zapatos, miró a su alrededor y se acercó a una de las fotografías de él mismo en su graduación. Solo tenía 17 años. «Nunca pensé que la vida me llevaría tan lejos», dijo en voz baja. Clara, al pasar, le tocó suavemente el hombro. «A veces te exiges demasiado, David, pero estamos orgullosos de ti». «Me alegro», respondió agradecido. Samuel fue a la cocina, encontró una lata vieja de café en la alacena y empezó a preparar café. Clara puso en un plato tartas de manzana recién horneadas esa misma mañana. El olor disipó un poco la tensión del ambiente, llenando la casa de calma y calidez. Mientras la familia se sentaba a la mesa de la cocina, se relajaron un poco. David tomó un sorbo de café, saboreando la agradable amargura suavizada por el aroma de los granos frescos, y miró a sus padres. «Quiero agradecerte por siempre apoyarme y enseñarme lo correcto. A veces, cuando veo injusticias, recuerdo tus lecciones». Samuel respondió con moderación. «Eso es lo más importante, ser humano. Intentamos criarte como nos entendíamos a nosotros mismos». Clara, mordiendo el pastel, cerró los ojos un instante. El sabor aún estaba caliente. El aroma a canela y manzana era tan hogareño. El amor que habían invertido en la crianza de su hijo se sentía ahora en cada roce en sus miradas. Ninguno de ellos sabía que en pocas horas la sombra de este incidente volvería a tocar a la pareja de ancianos y a David. Pero por ahora, sentados en una tranquila mesa familiar, disfrutaban de pasteles, café y charlaban sobre el pasado y el futuro. Los acontecimientos que se avecinaban tardaban en anunciarse, lo que les dio tiempo para recuperarse del impacto de la mañana. Cuando se retiraron los platos y la casa quedó en silencio, Samuel sintió que se cansaba. Sacó un fajo de periódicos viejos del armario y los colocó con indiferencia en el sofá cercano. Solo quería distraerse, hojear algo con titulares e historias conocidas. Pero sus pensamientos volvían obstinadamente al incidente de la mañana. La brutal agresión de la gente, el miedo, la confusión.
Clara, al notar que su esposo estaba sumido en sus pensamientos, se sentó en la silla de enfrente y cruzó las manos sobre las rodillas. Guardó silencio un rato, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Mientras tanto, David fue a su antigua habitación a desempacar sus cosas y refrescar su memoria del lugar donde había pasado su infancia. Pero, por supuesto, la ansiedad tampoco lo abandonó. El rostro de su hijo reflejaba preocupación por sus padres. Samuel miró a su esposa. «Sigo pensando, podrían habernos detenido con humanidad y habernos pedido la documentación. ¿Por qué nos agarraron y nos empujaron inmediatamente?» Clara respondió con una sonrisa triste. «Probablemente ocurre así en algunos lugares. La gente acumula irritación y a veces se permite demostrársela a los más débiles, y los estereotipos recién instalados sobre coches sospechosos y matrículas desparejadas solo añaden leña al fuego». Samuel asintió con comprensión. Siempre les hablaba a sus alumnos sobre la dignidad, sobre cómo diferentes personas, pero con los mismos derechos, no eran palabras vacías, sino algo que requería un trabajo moral interior de todos. Pero qué difícil era ver que este trabajo no lo hacían muchos que velaban por el orden. Clara cogió un fajo de periódicos que había cerca, en el sofá, sacó uno y miró la fecha. De repente, quiso encontrar algo sobre el trato a las personas mayores, sobre algunos grupos que luchan por un trato respetuoso. Hojeó varias páginas, pero solo le llamaron la atención noticias aburridas sobre el presupuesto municipal, anuncios de alquiler de viviendas y un par de obituarios. «Silencio», murmuró, pasando la última página y sin encontrar una sola línea sobre lo que realmente la preocupaba. Samuel la miró y de repente sintió un ligero dolor en el pecho, no físico, sino espiritual. Frente a él estaba su fiel compañera y esposa, que soñaba con una vejez tranquila y ahora era recibida con abierta falta de respeto. Tímidamente extendió la mano y la tocó con los dedos. «Quizás mañana vayamos a dar un paseo por el parque, solo para refrescarnos, sentarnos en una banca y reencontrarnos con viejos amigos». Clara lo miró con ojos tristes, pero asintió. «Adelante, quizás un cambio de aires te ayude a olvidar el día de hoy». En ese momento, David regresó a la sala. Se quedó en el umbral, moviéndose casi en silencio. El viejo parqué crujió levemente bajo su peso. El hijo miró a sus padres y se dio cuenta de que aún estaban sumidos en un profundo caos. «¿Te refieres al incidente, verdad?», preguntó en voz baja. «No quiero entrometerme si necesitas privacidad, pero, sinceramente, para mí tampoco es fácil». Clara lo invitó a sentarse. David se acercó, se sentó en el viejo sillón de cuero que había pertenecido a su abuelo y dijo: «Verá, dedico mi vida al servicio. Juré defender la justicia y la seguridad ciudadana. Y ahora veo que unos delincuentes de poca monta uniformados están destruyendo la confianza de la gente en la ley». Samuel escuchó y asintió con seriedad. Mantuvo la imagen de Harper presente, las emociones recientes pasando de la insistencia grosera a la confusión evidente al comprender que estaba tratando con un oficial de círculos militares. Y qué diferente era de la imagen de un verdadero servidor de la ley y el orden, que debería ser educado, competente y dispuesto a ayudar. «Papá, mamá», continuó David, apretando ligeramente los brazos de su silla, «si quieren presentar una queja o incluso ir al sheriff, allí estaré. Sé que quizá no quieran armar un escándalo, pero podría ser la única manera de llegar al corazón de alguien, y quizá estos oficiales no entiendan otra manera». Clara suspiró y miró a su esposo. Vio que, en el fondo, Samuel ya lo estaba pensando. No les gustaba ir a juicio y empezar largas disputas, pero quizá era hora de demostrar carácter y que no se puede pisotear la dignidad de las personas mayores, sin importar el color de su piel. «Lo pensaremos, hijo», dijo Clara en voz baja. «Hoy nos hemos preocupado demasiado. Mañana, cuando tenga más claro lo que quiero, tomaremos una decisión». Samuel se limitó a decir un breve sí, arqueando las cejas en señal de acuerdo. «De acuerdo», asintió David,
Pero quiero que me prometas que no lo pospondrás demasiado, porque si todos se quedan callados, nada cambiará, y la próxima vez alguien sufrirá aún más. Clara suspiró profundamente. El corazón le dolía por toda la situación. Tocó el hombro de su hijo, reconociendo en silencio la verdad de sus palabras. Y entonces habló en voz baja, como si temiera que las paredes la oyeran. No quiero que nadie sufra como nosotros hoy, pero no tengo tanta fuerza. Mamá, susurró David, tengo algo de tiempo libre. Te ayudaré en lo que pueda. El viejo maestro y la exenfermera parecían haber dado un paso interno común para reconocer la necesidad de tomar medidas adicionales. No tenían sed de venganza, no. Pero comprendían perfectamente que la sociedad no podía mejorar si cedía constantemente ante personas maleducadas que se permitían insultar, humillar y usar la fuerza a la menor oportunidad. Así que acordaron hablar con el sheriff, o al menos con el agente de guardia de la comisaría, en cuanto se sintieran mentalmente preparados. Samuel ya estaba pensando en cómo redactar una apelación tranquila, respetuosa, pero firme. No quería criticar a nadie, solo quería asegurarse de que tales incidentes no quedaran sin respuesta. La noche había caído sobre la casa. A través de las ventanas del salón, la cálida luz de las farolas iluminaba el sendero que conducía al porche. A lo lejos, un pájaro nocturno graznó estridentemente. Clara fue a la cocina a preparar algo para cenar, una sopa sencilla y bollos calientes. David se ofreció a ayudarla. Al entrar juntos en la cocina, el suelo crujió levemente. Los pequeños sonidos de la vida cotidiana de repente le parecieron a Clara la música salvadora de la vida normal. Samuel se quedó en la sala. Se levantó, caminó junto a las paredes donde colgaban fotos familiares y respiró hondo un par de veces. Necesitaba un poco de alivio físico, pero la edad se hacía notar en forma de dolor en la parte baja de la espalda. Entonces tomó su bastón, que solía estar en un rincón, aunque no lo usaba constantemente. A veces, cuando sentía punzadas de dolor, le ayudaba. Mientras tanto, Clara cortaba verduras para la sopa. David colocaba los platos limpios, repartía los cubiertos, intentando olvidar el desastre de la mañana. Sin embargo, su mirada interior no lo abandonaba. Vio a los oficiales empujando a su padre. Oyó esa voz áspera. El agua de la cacerola empezó a hervir y cuando Clara echó las patatas, un vapor silencioso inundó la cocina. Me alegra que ninguno de nosotros haya resultado gravemente herido, dijo David, inclinándose ligeramente sobre su madre. Pero, ¿sabes? Es impotente. Cuando te das cuenta de que la gente uniformada puede hacer esto, me quedo sin palabras. Clara escuchó y pensó en cómo la vida a veces pone a prueba la fuerza en momentos inesperados. Al fin y al cabo, todo empezó con tanta alegría durante el día. Ella y Samuel fueron a la tienda del barrio. Querían comprar queso fresco, recordar el sabor de la juventud y pasar por la farmacia al mismo tiempo. Parecía un día normal y tranquilo, y de repente, esto. «Hijo», dijo, dejando el cuchillo en la tabla de cortar, «tu servicio dice mucho de tu integridad y fortaleza. Estoy segura de que encuentras palabras donde otros se rinden. Tu uniforme también es una señal de confianza en ti, porque representas a nuestro país. Pero, por favor, ten cuidado al adoptar una postura con principios. A algunos no les gusta que los pillen». David asintió en silencio, comprendiendo. No quería asustar a su madre con detalles innecesarios sobre su servicio, pero en el fondo sabía que esos policías también estaban desorganizados, temerosos de la repercusión, una denuncia o consecuencias más graves. Quizás uno intentaría justificarse y otro decidiría vengarse o silenciar el asunto para que no saliera a la luz pública. Cada caso es diferente. Cuando la sopa estaba casi lista, Clara puso los panecillos en un tazón y le sugirió a David que llamara a Samuel. Salió de la sala, con el rostro aún tenso, pero sonrió al ver el vapor aromático que salía de la olla. «Huele de maravilla. Ya tengo hambre».
Sirvieron sopa en cuencos hondos y sirvieron panecillos. Se sentaron a la mesa. El apetito les abrió enseguida, pues todo el día había estado lleno de experiencias. Durante la cena hablaron de cosas más tranquilas. David contó sus impresiones generales de la capital, cómo a veces echaba de menos sus lugares de origen. Samuel y Clara escucharon con agrado, aunque era evidente que la sombra de los acontecimientos recientes aún se filtraba entre líneas. Al terminar de comer, Clara guardó los platos en el fregadero. Estaba completamente oscuro afuera. David se levantó. «Saldré a caminar antes de dormir, si no te importa. Quiero refrescarme». «Ten cuidado», dijo Samuel. «Aquí hay silencio, pero aún está oscuro». «Estaré allí, no se preocupen», les aseguró su hijo. Clara sonrió. Sabía que un paseo era una buena manera de despejarse. David se puso una cazadora ligera y salió. Sus pasos en el sendero de grava eran casi inaudibles, solo el crujido ocasional de la grava bajo sus pies en medio del silencio. Caminó por una calle tranquila, pasando junto a las luces amarillas de las farolas que proyectaban pálidos círculos de luz sobre la rugosa textura del asfalto. En lo profundo de los patios, bajo las espesas ramas de los árboles, los insectos chillaban, recordándole las noches de verano tan familiares y cálidas en su tierra natal. David recordaba cómo, de niño, corría por esos mismos callejones y trepaba viejas vallas. Entonces, todo le parecía amable y seguro. Pero la vida le enseñó otra verdad. En ningún lugar hay gente cruel o arrogante, y depende solo de cada uno de nosotros si les damos pleno poder sobre nosotros. Oyó voces en la casa de al lado. Allí, en el porche, estaba sentado un anciano llamado Harold, residente de la calle vecina desde hacía mucho tiempo, y un joven, probablemente su nieto, le hablaba. Al pasar, Harold gritó: «David, ¿eres tú? ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? Lástima no haberlo visto de día, pero aún así es bonito». El hijo de los Peterson se acercó, se quitó la cazadora y se la echó al brazo. «Hola, señor Harold. Me alegro de volver a verlo. ¿Vas a quedarte mucho tiempo con tus padres?» «No por mucho tiempo, solo un par de días», respondió David, «pero cualquier momento con ellos es especial para mí». «Ah, bueno, ya lo sabes. ¿Cómo van las cosas en la región capitalina?» David, sin querer entrar en detalles que solo podía describir vagamente, respondió: «Todo va como siempre. Me encantaría hablar de nuestra ciudad, porque hace mucho que no vengo». Harold se inclinó más cerca y gruñó: «¿Qué puedo decir de la ciudad? Se ha vuelto inquietante, David. He oído a gente quejarse. A algunos los detienen sin motivo, luego a otros. Por ejemplo, si no les cae bien alguien, y sobre todo, perdóname, si su color de piel es diferente, inmediatamente buscan un pretexto para detenerlos. Incluso he oído que a algunos los trataron con bastante dureza en la comisaría». A David se le encogió el corazón. Se dio cuenta de que el encuentro de hoy con los oficiales era solo un fragmento de algo mucho mayor. «¿Hace mucho tiempo que escuchas eso?», preguntó vacilante. «Bueno, hace un par de meses empezaron a circular rumores. Dicen que algunos empleados son nuevos o tienen actitudes sesgadas». Harold estaba visiblemente nervioso, como si no quisiera hablar demasiado alto por la noche. Su nieto pequeño, sentado a su lado, escuchaba la conversación en silencio, pero sus ojos mostraban una clara conformidad con su abuelo. David asintió, sonriendo tristemente. «Veo que mis padres y yo tendremos que pensar qué hacer. Los detuvieron esta tarde y se comportaron de forma extremadamente grosera y descortés». «Oh», Harold negó con la cabeza. «Lo siento mucho. Diles que espero que se calmen pronto. Y tú también aguanta, muchacho». Intercambiaron algunas frases cortas más, tras las cuales David continuó. Sentía un gran pesar. Resultó que el problema que enfrentaban sus padres no era aislado, y quizás por eso era necesario no callar lo sucedido. Después de un rato, regresó a la casa. Una luz tenue iluminaba las ventanas.
Clara, mirando por la ventana, sonrió al ver a su hijo. David entró y cerró la puerta silenciosamente tras él. El pasillo estaba cálido y olía ligeramente a la infusión que Clara a veces preparaba antes de acostarse. ¿Está todo bien?, preguntó la madre al encontrarse con su hijo en la puerta de la habitación. Sí, acabo de dar un paseo. Es cierto, oí algo desagradable. Resulta que las quejas sobre la actitud sesgada de algunos oficiales ya no son raras aquí. Clara apretó los puños y dijo en voz baja: «Entiendo». Samuel, que estaba cerca, asintió. «No me sorprende. Como profesor, siempre me ha parecido que la gente de nuestra ciudad se ha vuelto más tolerante, pero, al parecer, no todos». Clara miró a su marido y a su hijo. Luego decidió cambiar de tema para no llevarse a la cama solo pensamientos sombríos. «David, tu habitación está en el segundo piso. Nadie la ha reformado. Allí encontrarás sábanas y almohadas limpias. Todo en el armario está ordenado como antes». El hijo asintió y se dirigió hacia allá, recordando que sus padres, a pesar de su ansiedad, intentaban apoyarse mutuamente, y esto lo tranquilizó por un momento. Samuel y Clara se quedaron abajo. Mientras David subía las escaleras y desaparecía por la esquina, Samuel abrazó con ternura a su esposa. Ella se apoyó en él, sintiendo el calor de su hombro. El silbido del viento fuera de las ventanas se mezclaba con los grillos, y Clara anhelaba con toda su alma creer que aún había un lugar para la paz en el mundo. Aún así, susurró, si decidimos presentar una denuncia, debemos considerar las posibles consecuencias. Lo sé, respondió Samuel en voz baja, pero si no somos nosotros, ¿quiénes? Se quedaron en silencio un rato. Luego Clara cerró las cortinas y se dirigió a las escaleras para acostarse. Samuel se quedó un rato, comprobando la cerradura de la puerta y apagando la luz del pasillo. Al subir a su habitación, sentía cada paso resonando en sus piernas cansadas. Pero este cansancio no era solo físico. Le parecía que el peso de la justicia incumplida pesaba sobre su corazón y que ellos, en particular, debían dar un paso. La noche trajo paz a la casa. Clara se durmió rápidamente. David descansó tras largas horas en el camino y Samuel no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama y recordando el pasado. Pero poco a poco sus párpados se fueron haciendo pesados y el sueño lo venció, llevándolo al reino de los sueños sin visiones. La mañana llegó lentamente. El sol rozaba suavemente la ventana del dormitorio, dejando entrever un suave resplandor a través de las cortinas. Clara fue la primera en levantarse, como siempre. Le encantaban las primeras horas de la mañana por su silencio especial y el aire ligeramente más fresco. Se puso una bata ligera, se dirigió a la cocina, encendió la estufa y empezó a hervir agua. El aroma a café, intenso y agradable, pronto se extendió por las habitaciones. David oyó los sonidos y olores de la mañana, se despertó, se vistió rápidamente y bajó. Aún tenía una ligera somnolencia en los ojos, pero ver a su amable madre en la mesa de la cocina lo animó. Clara sonrió. «Buenos días, querida. ¿Dormiste bien?» «No me dormí enseguida, pero en general todo está bien, mamá. ¿Y papá? Creo que aún duerme. Ayer no pudo calmarse durante mucho tiempo. Déjalo descansar». David se sentó en una silla y miró la pequeña taza y el plato con sándwiches sencillos que ya estaban sobre la mesa. «Gracias, mamá. ¿No crees que deberíamos tomar alguna medida hoy respecto a lo de ayer?» Clara, tomando un sorbo de café, respondió: «Creo que deberíamos hablar con el sheriff, o al menos ir a la comisaría y presentar una denuncia detallando todo lo sucedido. Si no, parecerá que intentamos encubrir la situación y darles una aprobación silenciosa». «Yo también lo creo», respondió David. «Papá necesita apoyar nuestra idea, aunque es una persona tranquila a la que no le gustan los alborotos innecesarios. Pero no vamos a hacer ruido, buscamos justicia». Pronto se oyeron los pasos de Samuel. Bajó con aspecto más alegre, aunque era evidente que aún le atormentaban los pensamientos de la noche.
Clara le ofreció café y él aceptó la taza agradecido. Se envolvió los dedos en el costado y se calentó las manos con la cerámica caliente. «Papá», dijo David con seriedad, «mamá y yo hemos decidido que deberíamos ir al sheriff o informar formalmente a la comisaría sobre cómo nos trataron. ¿Qué te parece?» El anciano guardó silencio unos instantes, con la mirada fija en su taza. Luego alzó la vista. «Sí, probablemente me escuchen en la comisaría, que saquen conclusiones sobre sus propios empleados. Tienes razón, si me quedo callado, quizá la misma grosería le pase a alguien más. No quiero ser el instigador de una pelea, pero lucharé por el respeto básico». Clara sonrió aliviada. Para ella era importante que su esposo confirmara su disposición a actuar. «Entonces vamos después del desayuno», sugirió David. Samuel y Clara asintieron. No querían alargar la tarea. Después del desayuno, la pareja se preparó y salió con David. El sol de la mañana ya calentaba bastante, pero el viento refrescaba a ratos. «Yo conduciré», ofreció David, pero Samuel sonrió levemente. «Gracias, hijo, pero el amor por mi viejo coche solo está latente en mí. Deja que tu padre conduzca. Puedes sentarte a su lado, claro». David, respetuosamente, permitió que su padre se sentara al volante. Clara se acomodó en el asiento trasero, inclinándose hacia la ventanilla. El coche retumbó y se dirigieron al centro del pueblo, donde se encontraba la gasolinera. El viaje no fue largo. Calles estrechas y familiares, huertos tras cercas bajas, árboles viejos proyectando sombras en las aceras. Samuel aparcó frente a un edificio con un letrero descolorido que decía «Departamento de Policía» sobre la entrada. Un edificio sencillo de 2 plantas con paredes de color marrón grisáceo con un par de patrullas cerca. Un joven agente estaba en el porche hablando con un transeúnte sobre algo. Cuando la familia Peterson entró, se encontraron con una sorpresa. La agente Briggs, compañera de Harper de ayer, estaba detrás del mostrador. Pareció reconocer a Samuel y Clara de inmediato, aunque se quedó paralizada un instante al ver a David también detrás de ellos. La confusión se reflejó en el rostro de la agente como una chispa de arrepentimiento por lo de ayer. «Buenos días», dijo Samuel en voz baja. «Queremos presentar una queja sobre la mala conducta que ocurrió ayer». La niña intentó mantener la calma. «¿Puedo saber quién es el sujeto de su queja?» «Tuvimos 2 oficiales groseros», dijo Clara. «Uno era el oficial Harper y el otro…» Miró a Briggs, como diciendo, «¿Tú también?» Briggs fingió no entender la indirecta. «Está bien, siéntate, llamaré al supervisor de turno. Él te escuchará». La familia Peterson entró en una pequeña habitación donde había varias sillas apoyadas contra la pared. Olía a productos de limpieza, ligeramente a cloro. En la pared había carteles con exhortaciones sobre las normas de tráfico y sobre la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol. El banco les pareció duro, pero Clara se sentó, decidiendo que ya no tenía edad para estar de pie. Unos minutos después, apareció un joven uniformado con una placa que decía «Teniente Brown». Les pidió que pasaran a su oficina, una habitación modesta con un escritorio, una silla y un pequeño archivador. En un rincón se veía un ventilador que zumbaba suavemente al circular el aire por el reducido espacio. El teniente los invitó a sentarse en unas sencillas sillas de madera. Entonces comenzó mirando atentamente a Samuel. «¿Querías presentar una denuncia?» El anciano explicó la situación. La parada en la carretera, el tono brusco, las indirectas insultantes y sobre todo el empujón que apenas le permitió mantenerse en pie. Clara añadió que a su esposo ni siquiera le pidieron con calma que mostrara su licencia, sino que inmediatamente comenzaron a comportarse como si fueran delincuentes. «Ya nos han sometido a controles antes», admitió Clara, «pero esta es la primera vez que nos tratan así. Nos impactó a mí y a mi marido. No queremos vengarnos, simplemente creemos que los agentes no deberían comportarse así». David, con las manos sobre las rodillas, añadió de manera impresionante: «Yo también estuve presente al final y puedo confirmar que el tono con el que hablaron estos uniformados fue inapropiado».
Soy militar y sé cómo debe comportarse un oficial, sobre todo en presencia de civiles. Y mis padres son personas mayores que merecen respeto. El teniente Brown comentó secamente: entiendo. Tendré que informar a mis superiores y realizaremos una investigación interna. Podría dejar su información de contacto. Podría ser necesaria una segunda entrevista. Samuel le entregó su billetera, que contenía una tarjeta de visita con su número de teléfono y dirección de casa. Al parecer, lo había copiado todo en una hoja aparte. Clara miró a su esposo, algo nerviosa. No querían perder mucho tiempo con papeleo, pero si eso podía evitar más abusos de poder, valía la pena. Por favor, describa brevemente lo sucedido con sus propias palabras, pidió el teniente, entregándole a Samuel un bolígrafo y una hoja de papel. Eso facilitará las diligencias posteriores. Samuel escribió línea tras línea, con cuidado, intentando ser claro. Yo, Samuel Peterson, y mi esposa, Clara Peterson, fuimos detenidos. De vez en cuando, consultaba con su esposa o con David para obtener más detalles. Al terminar, le entregó la hoja al teniente, quien rápidamente repasó lo escrito y preguntó: ¿puedes aclarar el apellido del segundo oficial? Clara captó la mirada de su marido y respondió: sabemos que la placa tenía el nombre Harper y que su compañero se llamaba Briggs. Por lo que sabemos, ese es el agente Briggs. Miró a David un momento y él asintió. Ya veo, asintió el teniente. Estamos abriendo un caso. En breve se le notificarán los resultados de la investigación. Si necesitamos más información, nos pondremos en contacto con usted. Mientras tanto, le aconsejo que no se preocupe. Su queja será revisada. Samuel le dio las gracias en voz baja y se puso de pie. Clara se levantó tras él y David pronunció las últimas palabras. Gracias. Espero objetividad. El teniente Brown inclinó la cabeza dócilmente, indicando que los había oído. Los Peterson salieron de la oficina al pasillo. La oficial Briggs permaneció sentada en el escritorio. Al pasar, los miró furtivamente, con una expresión que reflejaba remordimiento o miedo, pero no se atrevió a decir nada. Samuel y Clara no se detuvieron, sino que avanzaron, sintiéndose moralmente aliviados por haber dado un paso adelante para defenderse a sí mismos y a otros que podrían sufrir la misma injusticia. Afuera, el aire parecía más fresco después de esta conversación. Samuel miró a su alrededor con atención. El mismo par de patrullas, transeúntes, y nadie sabía cómo había ido todo dentro. Clara respiró hondo y preguntó: ¿vamos a nuestro parque favorito ahora? Queríamos dar un paseo después de todo. Samuel estuvo de acuerdo. David miró a su padre expectante. Sí, necesito relajarme un poco. Subieron al coche. Cerca, al otro lado de la carretera, estaba un camionero, el mismo que les había ofrecido ayuda el día anterior. Al parecer, tenía trabajo en la ciudad y se había detenido allí a pasar la noche. Al ver a la pareja, levantó la mano brevemente. «Buenas tardes. ¿Cómo va todo?» Samuel abrió un poco la ventana. «Presentamos una denuncia. Gracias por estar ahí ayer». El hombre sonrió. «Qué bueno que no lo ignoraste. Buena suerte». Samuel asintió y el coche arrancó. El trayecto hasta el parque solo duró unos minutos. El parque estaba más cerca de las afueras, una amplia zona verde con callejones y bancos, donde los vecinos paseaban por las mañanas y por las tardes. Los pájaros volaban allí, los insectos zumbaban en los arbustos y a la gente le gustaba hacer picnics los fines de semana. Samuel aparcó el coche en la entrada. La familia caminó lentamente por el sendero de grava. Las piedras crujían suavemente bajo sus pies y altos árboles crecían a lo largo del callejón, con sus copas entrelazadas creando una agradable y fresca sombra. Clara observó cómo el sol se deslizaba por el suelo, como pequeños destellos de esperanza en medio del gris ritmo de la ciudad. «Aquí estamos», dijo, apoyándose ligeramente en el brazo de David. «Siempre me ha gustado este lugar. Samuel, ¿recuerdas cómo hace 40 años tú y yo nos contábamos nuestros planes para el futuro aquí mismo?» El viejo maestro sonrió pensativo. «¿De verdad ya son 40? Parece que fue ayer».
Caminaron un poco más, encontraron un banco de madera libre bajo un sauce frondoso y se sentaron. Las delgadas hojas del sauce susurraban levemente con el viento, y cerca, entre la hierba, un insecto incomprensible mugía con un sonido bajo y vibrante. Clara se recostó, aliviando la tensión de sus hombros. David miró a sus padres. «¿Te sientes tranquilo aquí, verdad?» «Sí, hijo», dijo Samuel en voz baja. «Este es uno de los últimos lugares donde nos sentimos en paz». Durante unos minutos, los tres guardaron silencio, disfrutando de la paz, y luego la conversación giró en torno a lo que sucedería después. David pensó un momento y dijo: «Quizás la inspección en la comisaría no conlleve una sanción severa para los agentes, pero al menos los pondrá sobre aviso. Si estas quejas no son aisladas, las autoridades se verán obligadas a reaccionar». Samuel asintió, mirando las ramas oscilantes del sauce. «Probablemente sí, y la gente debería saber que puede defender sus derechos ante la ley». Clara pensó un momento y añadió: «Entre nuestros vecinos hay quienes no tienen conocimientos jurídicos, pero quizá si escuchan la historia se animarán a no tolerar la humillación. No somos luchadores por naturaleza, pero espero que esto les sea útil». David vio pasar a una anciana con su nieta pequeña de la mano. Intentaban evitar los baches del camino. Al observar esta escena, recordó cómo Clara lo había guiado una vez por los mismos callejones, hablándole de mariposas y pájaros, y como a lo lejos sonaba la melodía del pasado, de una buena infancia. «A veces quisiera que te mudaras más cerca de mí», dijo de repente David, volviéndose hacia sus padres, «pero no quieres salir de tu casa». Samuel rió levemente. «Llevamos casi medio siglo viviendo en esta casa. Nuestros recuerdos, nuestros libros, todo lo que nos es querido están ahí». Clara añadió, abrazando a su marido por el codo: «Y ya nos hemos acostumbrado a este aire. Aunque entiendo tu preocupación, hijo». David asintió, resignado a que sus padres tuvieran sus propias vidas y raíces. Apoyó su deseo de quedarse en su pueblo natal. Lo principal era que su paz no fuera perturbada por personas como Harper. Pronto decidieron dar otro paseo. Con el sol brillando a través de las hojas, el camino parecía ahora un recuerdo lejano, ahora un nuevo comienzo. Mientras Clara caminaba por el siguiente callejón, vio a un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo. Un tal señor Johnson, de más de 60 años, a juzgar por su aspecto, siempre elegante. Estaba sentado en un banco, alimentando a las palomas con migas de pan. «Disculpe, David, llegamos unos minutos tarde», dijo. «El señor Johnson es un viejo amigo mío del servicio hospitalario y me gustaría saludarlo». Su hijo se dio cuenta de que necesitaba compañía y asintió indicando: «Claro, hablemos». Clara se dirigió al banco para intercambiar palabras amables. Samuel y David la dejaron para charlar brevemente con un amigo mientras caminaban un poco más. La brisa alborotó el cabello de David, dejando destellos de frescura entre los cálidos rayos del sol. «Papá», dijo el hijo, intercambiando miradas con su padre, «estoy lejos de ti muy a menudo y quiero compensar de alguna manera mi ausencia, pero lo entiendo. Tengo un trabajo y tú tienes tu propia vida. Y, sin embargo, el incidente de ayer me hizo preguntarme: ¿está todo tranquilo contigo?». Samuel hizo una pausa, como si estuviera sopesando su respuesta. «Básicamente, sí. Hasta ayer no nos habíamos encontrado con semejante muestra de grosería por parte de uniformados». Claro que hay pequeñas animosidades entre algunos vecinos, pero intentamos ignorarlas, porque así es la vida. No hay un acuerdo total en todo. David gimió para sí mismo, apreciando que sus padres vivían sus vidas sin querer dañar a nadie, pero no siempre estaban rodeados de un mundo benévolo. «Me gustaría que me informaras inmediatamente de cualquier alarma», dijo finalmente. Samuel rió en voz baja. «Lo intentaremos, pero entiendes que no queremos agobiarte con problemas cuando probablemente tengas responsabilidades más serias allí, y no siempre puedes actuar a la primera». David se pasó la mano pensativamente por la parte posterior de la cabeza. «No importa, quiero saber y ayudar en lo que pueda».
Se detuvieron a la sombra de un viejo olmo, donde el suelo estaba sembrado de semillas doradas, y el olor de las hojas, ligeramente podridas, le recordó a Samuel su adolescencia, cuando él y sus padres paseaban por allí. El hijo y el padre permanecieron juntos, disfrutando del aire fresco. Clara, habiendo terminado su conversación con el señor Johnson, caminó hacia ellos. «Bueno, queridos, un montón de chismes y recuerdos. El señor Johnson me recuerda, de joven enfermera, cuando cuidábamos juntos de su esposa. Hoy decidió sentarse en el parque, porque hace un calor sofocante en casa». Samuel sonrió. «Sí, es un buen hombre». Los tres siguieron caminando hasta las profundidades del parque, donde comenzaba un pequeño estanque. El agua estaba tranquila. La superficie reflejaba las copas de los árboles y el cielo azul lejano. El banco cerca del agua resultó no ser muy cómodo, pero la vista era maravillosa. Un par de patos nadaban cerca de la orilla. Al otro lado del estanque, dos pescadores estaban sentados con cañas de pescar. «Está bien, podemos olvidarnos del bullicio por un momento», resumió Clara. Los minutos pasaban. El sol salía más alto. La familia Peterson sentía que la tensión acumulada desde aquel conflicto daba paso gradualmente a una tranquila certeza. Habían hecho lo correcto al acudir a sus superiores. Sin importar cómo terminara la investigación interna, habían hecho lo que debían por su honor y por el de los demás. Así, nadie podría decir, permitieron que esto pasara por guardar silencio. Como el calor empezó a arreciar, decidieron regresar al coche. De camino, Samuel recordó que, entre otras cosas, aún tenían que comprar algunos comestibles. Clara estaba de pie a la sombra junto al banco, secándose las gotas de sudor de la frente con un pañuelo. Sí, quería llevar más verduras y frutas. «David, ¿nos ayudas con las bolsas?» «Por supuesto, mamá». Condujeron el coche hasta una calle cercana, donde había un pequeño mercado, prefiriendo los puestos de agricultores locales. La zona olía a eneldo fresco, cebolla y un ligero olor a tierra húmeda, como si se hubiera recogido una cosecha allí mismo. Clara cogió un par de tomates, pepinos, hojas de lechuga y también manzanas que le gustaron a Samuel. Él, mirando alrededor de los puestos, vio una cara familiar al otro lado. El barista del pequeño café que había presenciado accidentalmente el altercado con la policía el día anterior. Estaba de pie sin uniforme de trabajo. Al parecer, también había venido a hacer algunas compras. El joven, al ver a Samuel y Clara, sonrió tímidamente y luego se acercó a ellos. «Buenas tardes. Te vi ayer. Quería decirte que me pareció grosera la actuación del oficial. Me alegra que todo te haya salido bien». Clara le agradeció su apoyo y le aclaró que habían presentado una denuncia. El hombre asintió. «De acuerdo. Si acaso puedo actuar como testigo, porque aparqué el coche cerca y observé parte de la situación. Aunque no vi el principio, recuerdo el final». Samuel se encogió de hombros. «Gracias por su disposición a ayudar. Espero que se haga justicia en el futuro». Ni siquiera ellos mismos esperaban que hubiera gente en la ciudad realmente dispuesta a dar testimonio. Y esto fue alentador. Significa que no todos viven según la lógica de «mi choza está al borde». La gente está empezando a comprender que la única manera correcta de mejorar el ambiente es no callar ante las violaciones que se están cometiendo. Tras terminar las compras, la familia regresó al coche. David cargó las bolsas en el asiento trasero, junto a donde solía sentarse Clara, y se sentó junto a su padre en el asiento delantero. Se dirigieron a casa. El viaje fue agradable. El sol ya estaba alto, iluminando las calles de la ciudad. Pero todos se sintieron mejor, porque sintieron que habían hecho todo lo posible. Samuel entró en la entrada y aparcó frente a la casa. Clara dejó las bolsas en el umbral y entró, colocándolas sobre la mesa del recibidor. Mientras ella guardaba las verduras y la fruta en el refrigerador y las cestas de mimbre, Samuel y David estaban sentados en la terraza. Desde allí podían ver un pequeño jardín delantero lleno de flores que Clara había plantado a principios de primavera. «Hay tranquilidad aquí», dijo David,
mirando la cerca baja. Ojalá nada perturbara esta tranquila felicidad, pero la vida, ¡ay!, es la vida. Samuel se pasó la mano por la rodilla, sintiendo un ligero dolor por la antigua lesión. He visto mucha injusticia en mi vida, hijo, pero creo que la gente inteligente debe tener carácter. ¿Has notado que hemos conocido a algunos simpatizantes y partidarios? Sí, incluso el chico del café me da fuerzas. Pronto Clara salió a la terraza. Prepararé un té helado para refrescarnos un poco con este calor. David, hace mucho que no tomas nuestra bebida casera. Le pongo hojas de menta. El hijo sonrió. Esas pequeñas cosas siempre le recordaban su infancia, cuando su madre preparaba una bebida similar en los calurosos días de verano, y parecía que todo volvía a la normalidad, por así decirlo. Ya era mediodía. David tomó un sorbo de té frío y sintió que sus músculos se relajaban tras una mañana tensa. Pero en el fondo, aún sentía que la verdadera tormenta podría estallar cuando se anunciaran los resultados de la investigación interna y Harper y Briggs se dieran cuenta de que no habían salido airosos. Sin embargo, los Peterson decidieron seguir adelante con sus planes, almorzar y continuar el día como siempre. David no sabía que antes de partir habría acontecimientos que fortalecerían su posición en la defensa de sus padres ante la injusticia. Pero ahora, mientras todo estaba tranquilo, solo quería ser un hijo en su propia casa. Una hora después, la familia se reunió en la cocina. Clara frió pollo, horneó papas y puso una ensalada de verduras de la mañana en la mesa. Comieron despacio, sintiendo el sol brillar a través de las cortinas sobre la mesa. Parecía que solo un poco más, y el día de ayer habría sido solo un sueño desagradable. La profunda calma que brinda una comida casera rara vez se encuentra en un mundo ruidoso. Pero afuera de la ventana, un golpe sordo sonó en la puerta. Samuel hizo una pausa. David aguzó el oído. El golpe se repitió un poco más fuerte. Claramente era alguien que no era cercano a él, ya que solían llamar por teléfono antes de ir de visita. Clara miró inquisitivamente a su esposo. «Tal vez deberíamos ir a echar un vistazo». «Sí», coincidió Samuel, levantándose de la mesa. Cruzó el pasillo, abrió la puerta principal y salió al porche. Tras la valla había un hombre bajo, vestido de civil y con gafas. Sostenía una carpeta en las manos. Al ver al dueño, el desconocido inclinó ligeramente la cabeza. «Disculpe, ¿es usted Samuel Peterson?» «Sí, soy yo. Me llamo Elliot Walsh y trabajo en el periódico local. Quizás nos conozcan. Es una publicación pequeña, pero intentamos cubrir todo lo que ocurre en la ciudad». Samuel frunció el ceño, presintiendo que algo andaba mal. Su periódico solía cubrir concursos de pasteles, ferias y reparaciones de carreteras. ¿Qué quería un periodista fuera de su casa? «Disculpe, ¿en qué puedo ayudarle?» Walsh extendió su mano a través de la puerta con tanta cortesía y cuidado. «Me enteré de que ayer hubo un incidente con la policía y posiblemente con usted. Francamente, me enteré de que presentó una denuncia esta mañana. Me gustaría saber si podría contarme más sobre lo sucedido, ya que muchos residentes han estado preocupados por este tipo de casos últimamente. Nos gustaría escribir un artículo». Samuel escuchó e inmediatamente sintió dos sentimientos luchando dentro de él: una renuencia a exagerar la historia y la comprensión de que la publicidad podía ayudar en la lucha contra la tiranía. «Mire, señor Walsh, no me gustan los chismes ni los titulares, solo queremos una audiencia justa. ¿Está seguro de que este artículo no se convertirá en un escándalo con los hechos tergiversados?» «Entiendo su preocupación», respondió con calma, ajustándose las gafas. «Intentaremos ser objetivos y francamente ya ha habido varias quejas similares. Nuestra redacción cree que es necesario investigar el problema, porque la gente no debe temer a la policía». Samuel miró con cautela por encima del hombro del periodista. ¿Había alguien escuchando a escondidas? David y Clara estaban en el pasillo, escuchando la conversación. Finalmente, Samuel abrió la puerta. «Bueno, vamos a la terraza.
Llamaré a mi esposa y a mi hijo, pero por favor, sean amables. Walsh le dio las gracias y entró al patio. Samuel lo condujo a una mesa de madera en la terraza. Clara salió, sonriéndole con cierta timidez al invitado, y David se sentó junto a sus padres. Walsh abrió la carpeta. Había hojas de papel y un bolígrafo. «Les haré una breve entrevista», dijo, mirando a un familiar y luego a otro. «Y aclararé los detalles si es necesario. Prometo no inventar nada más allá de lo que digan y comprobar los hechos». Samuel, por usar un clásico, no buscaba publicidad, pero decidió ser honesto y hablar abiertamente sobre lo que ya era objeto de denuncia. Contó cómo los detuvieron, el comportamiento expresivo y el empujón. Clara confirmó cada detalle, añadiendo que quienes presenciaron la escena quedaron impactados. David, con su firmeza militar, indicó que consideraba inaceptable ese trato y pidió a las autoridades policiales que realizaran una labor de esclarecimiento. El periodista anotó los detalles sin interrumpir. A veces preguntaba, ¿qué hora era? ¿En qué punto de la carretera se encontraban exactamente? ¿Había testigos? Después de que la familia lo describiera todo, Walsh levantó la vista. «Gracias. Intentaré transmitir tu historia de forma neutral. Quizás en los próximos días me ponga en contacto contigo para verificar las citas. Si me lo permites». Samuel intercambió una mirada con su esposa, luego con su hijo. «Creo que sería razonable. No queremos que se revelen inexactitudes más adelante». «Claro». El periodista guardó el bolígrafo y los papeles en una carpeta. «Por cierto, ¿le importa si le comento que su hijo es militar en la capital? Creo que esto le añade un matiz más amplio a la historia. Cuando incluso los padres de un militar se enfrentan a algo así, surgen preguntas sobre el sistema». David meneó la cabeza. «No me importa, pero por favor, no escribas demasiado». Walsh asintió en señal de comprensión y se puso de pie. «Gracias por su confianza. Espero que esto beneficie a la ciudad y no genere más conflictos. Intentaré transmitirlo todo correctamente». Se despidió y se dirigió a la salida, dejando a Clara, Samuel y David en un silencio pensativo. Al desaparecer de la puerta, Clara suspiró. «Bueno, pues ahora esto se dará a conocer al público de nuestro pueblo». «Quizás esto sea lo mejor», señaló David. «El problema ya no se silenciará. Lo principal es que la gente no empiece a echarse la culpa a unos a otros, sino que comprenda la esencia». Samuel asintió comprensivamente. «La verdad debe salir a la luz y veremos cómo será percibida». En ese momento dejaron el tema, decidiendo no arruinar el resto del día. Solo quedaba esperar que los acontecimientos posteriores no se volvieran en su contra, sino que beneficiaran a todos. El silencio de la casa volvió a llenarse de esa calma que tanto amaban Clara y Samuel, y volvieron a su rutina habitual: recoger la mesa, fregar el suelo, ocuparse de las pequeñas cosas. David se unió a ellos, intentando ayudar a sus padres con las tareas del hogar en esos raros días. El sol estaba en su cenit, iluminando su pequeño patio y calentándolos con la esperanza de posibles cambios. La tranquilidad del mediodía se desvanecía ante la dicha del calor estival. David estaba sentado junto a su padre en la terraza, contemplando el cielo despejado sobre los tejados de las casas vecinas. Samuel tamborileaba suavemente con los dedos en el brazo de su silla, como si estuviera considerando sus próximos pasos. Clara, mientras tanto, tras secar los platos, se unió a ellos. Los tres permanecieron sentados en silencio, recordando los acontecimientos de las últimas 24 horas, desde el injusto empujón en la carretera hasta la visita del periodista. «Me alegra que no lo hayamos ocultado», dijo Clara, mirando fijamente el cuidado parterre donde florecían pequeñas flores azul cielo. «Pero ahora me preocupa un poco que esta noticia del periódico se vuelva inmanejable. Todo depende de cómo lo vean los lectores», dijo Samuel pensativo. Si nuestras palabras llevan a una discusión sobre el verdadero problema, pues que así sea, pero si alguien decide acusarnos de inflar la historia, debemos estar preparados para cualquier opinión. David miró de reojo a sus padres.
Es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Lo demás ya no está en nuestro poder. Durante unos minutos nadie habló. A pesar de sus preocupaciones, el día parecía sorprendentemente despejado y una ligera brisa de la calle que soplaba a través de la terraza proporcionaba una agradable frescura. Samuel recordó cómo 20 años atrás esos días estaban llenos de una paz apacible. Él y Clara estaban en la flor de la vida, no les dolían las articulaciones y jamás imaginaron que algún día se encontrarían con guardianes de la ley que pudieran comportarse de forma ofensiva. Creo que deberíamos dar un paseo por el pueblo esta tarde, sugirió David, mirando a sus padres con cariño. Quizás ir a ese café donde, según tengo entendido, trabaja el tipo dispuesto a testificar, a ver cómo reacciona la gente y a divertirnos un poco. Sí, no es mala idea, respondió Clara sonriendo. Solo me apetece un buen café, y en casa ya hemos tenido tiempo de sobra para disfrutarlo. Samuel se enderezó, sentía la confusión aún latente en su corazón, pero también comprendió que no podía quedarse encerrado para siempre con las mismas dudas. En su juventud les enseñó a sus hijos la valentía de afrontar cualquier dificultad. Ahora era el momento de demostrarles a su hijo y a su esposa que ellos mismos no tenían menos fuerza. «Vámonos cuando se ponga un poco el sol», sugirió. «Todavía hace demasiado calor». Acordaron descansar un rato. David subió a su habitación a rebuscar entre una caja de álbumes viejos, buscando fotos escolares antiguas. Clara se quedó en la terraza, recogiendo una hilera de punto que había empezado poco a poco, y Samuel entró en la casa y cogió un libro delgado de cuentos locales de la estantería. Quería distraerse con algo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena reciente en la comisaría, a la mirada tensa del agente Briggs. Pasó el tiempo y un silencio especial y sereno reinaba en la casa. El canto de los pájaros se oía tenuemente desde la ventana abierta del salón. En un momento dado, Samuel se perdió en su lectura e incluso su corazón empezó a latir con más regularidad, como si se hubiera transportado a un mundo sin preocupaciones. Terminó de leer una de las historias sobre la amistad de dos chicos de orígenes diferentes, pero que encontraron un lenguaje común gracias a una afición compartida. Y entonces, de una forma extraña, sintió cuánto esta historia reflejaba la vida. El respeto mutuo y el deseo de comprender a los demás son la base de la paz en cualquier comunidad. Es una lástima que a veces los adultos olvidemos verdades tan sencillas. Un par de horas después, Clara se acercó a él para compartirle su pensamiento. David dijo que tiene que irse mañana tarde. Tiene asuntos en el cuartel y una reunión con los líderes. Así que solo tenemos hoy y mañana para salir juntos. Samuel asintió. Intentaremos aprovechar estos días con algo bueno. Volveremos a hablar de esos oficiales por la noche. Me interesa saber qué decidirá la investigación interna, pero es poco probable que nos lo digan en 24 horas. Clara suspiró. No creo que lo hagan, pero quizá el periódico también espere a publicarlo hasta que se aclare algo, aunque el señor Walsh dijo que les interesa informar a la gente lo antes posible. Así es importante que planteen el tema en la sociedad, coincidió Samuel cerrando el libro y poniéndose de pie. Bueno, nos preparamos. Vamos a tomar un café con David y a dar un paseo por las calles. Ella sonrió. Como digas, querida mía. Un cuarto de hora después, toda la familia Peterson estaba en el coche. Afuera, el aire aún era cálido, pero el sol ya se ponía en el horizonte, con sus suaves rayos. La grava crujía suavemente mientras Samuel salía con suavidad de su parcela. A todos les encantaba ese camino familiar, donde muchos vecinos saludaban. Al pasar junto a la valla, vieron a uno de los vecinos inclinado sobre un rosal, cortando los capullos marchitos. Al llegar a la calle principal, se encontraron con las primeras señales del bullicio nocturno, gente que volvía del trabajo, peatones buscando diversión. Un par de semáforos después, Samuel aparcó el coche frente a una pequeña cafetería cuya fachada estaba pintada de un tranquilo color beige.
El cartel, en letras grandes, mostraba el nombre, comprensible para cualquier cliente. Dentro les esperaba la misma barra, tras la cual trabajaba el joven que los había conocido recientemente en el mercado. Una vez dentro, Clara fue la primera en inhalar el aroma a café recién hecho. Una mezcla ligera de vapor de café y vainilla llenó el local. Las mesas no estaban completamente ocupadas. Algunos clientes estaban sentados a cierta distancia, charlando tranquilamente. El barista levantó la vista al ver a Samuel y Clara. Los reconoció y asintió como si fueran viejos conocidos. «Buenas noches, nos alegra verte. ¿Has decidido visitarnos? Siempre disfrutamos de un buen café», respondió Clara sonriendo. «Y queremos sentarnos en un ambiente tranquilo». David observó el interior. Nada especial, pero parecía limpio y acogedor. Una caja registradora clásica en el mostrador, algunos estantes con productos recién horneados y un folleto de eventos locales en la esquina. Supuso que estos eran el tipo de lugares que se convertían en el centro de la calidez de un pueblo. Samuel pidió una taza clásica y sencilla para él. Clara optó por un poco de crema y David por una ligera espuma caramelizada. «Aquí tienen sus 2 pedidos», les dijo el barista a Clara y Samuel, entregándoles tazas con posavasos impecables. «Un momento y la bebida del señor David estará lista». Empezó su tercera taza y la familia se dirigió a una de las mesas junto a la ventana. Al sentarse, sintieron una agradable frescura. Parecía que allí había buena ventilación. El sol se deslizaba por la copa, dejando un reflejo en el mantel blanco. Clara dio un sorbo. El suave sabor se fundió con una dulce sensación de paz tras un largo día lleno de emociones. Un minuto después, David se acercó con su propia taza y se sentó junto a su madre. Los 3 conversaban en voz baja, intentando evitar temas difíciles. Pero un momento después, uno de los clientes sentados en la mesa de al lado los vio. Era un hombre de unos 40 años, quizás un periodista local o simplemente alguien que hacía preguntas. Se inclinó cortésmente hacia David. «Disculpa por escuchar a escondidas. Te oí hablar de un asunto delicado con la policía. Tu cara me sonó. ¿No eres el mismo agente que protegió a los padres en la carretera?» David se tensó ligeramente al notar que el desconocido volvía a captar los detalles, pero el hombre habló con respeto, sin intentar llegar a su alma. «Sí, hemos sufrido brutalidad policial», admitió David, «pero preferiría no perturbar su tranquilidad con conversaciones desagradables». El hombre sonrió distraídamente. «Lo entiendo. Es solo que en nuestro tranquilo pueblo, cualquier cosa relacionada con la injusticia y la confrontación rara vez pasa desapercibida. En todo caso, estoy dispuesto a sumarme a cualquier llamado público para que la policía actúe con ética». Clara, impactada por esta expresión de solidaridad, le agradeció. «Esto es importante para nosotros. No queremos un escándalo, sino orden. Gracias por su comprensión». La conversación terminó ahí y el desconocido volvió a su lectura. Los Peterson intentaron olvidar la tensión y comenzaron a hablar de planes para el día siguiente. Quizás una escapada fuera de la ciudad si el ánimo lo permitía. Samuel ya imaginaba campos soleados y el aliento de libertad que ayuda a relajar el alma. Tras pasar media hora en la cafetería, pagaron. El barista les deseó buena salud y bajando la voz dijo: «Espera, he visto que se comenta esta historia en el pueblo, pero creo que todo se calmará cuando la gente se dé cuenta de que solo luchas por la justicia». Samuel asintió. «Eso espero. Gracias por el delicioso café». Salieron a la calle. La luz del atardecer ya se tiñeba de un tono dorado, proyectando un suave resplandor sobre las fachadas de las casas. La pareja y su hijo caminaron tranquilamente hacia el coche. De repente, una soprano familiar cantó detrás de ellos. «Señor Peterson». Samuel se giró y vio a la señora Lawrence, una vecina mayor que había sido su compañera de escuela y que vivía unas calles más allá. Ella agarró su bolso y caminó rápidamente hacia él, murmurando: «Lo escuché todo. ¿Presentaste una denuncia contra la policía? Hiciste lo correcto.
Yo mismo casi me meto en una situación desagradable hace un par de meses cuando, imagínate, me detuvieron sin motivo alguno. Samuel levantó las cejas sorprendido. Cuéntanos, ¿no sabíamos que te hubiera pasado algo así? Sí, mi coche es un poco viejo, hace mucho ruido, la gente suele pensar que tiene algún problema, pero ese agente, ¿cómo se apellidaba? Era Harper, creo. Revisó mis documentos, soltó comentarios como una anciana al volante y no me dejó ir enseguida, aunque no encontró nada ilegal. Clara frunció los labios. Entonces no fuimos los únicos que cayeron en sospecha, solo por nuestra edad o apariencia. Todo salió bien para ustedes. Sí, pero fue muy desagradable. Entonces decidí que al diablo con todo, no me pelearía, siempre y cuando me dejaran ir. Pero ahora, ya que lo has decidido, creo que yo también debería presentar una queja. Al oír esto, David dijo: Miren, mamá, papá, no empezaron todo esto en vano. Si más personas se presentan con la misma experiencia, la gerencia lo pensará 2 veces. La señora Lawrence asintió vigorosamente. Iré mañana mismo a redactar mi declaración. Tienen que dejar de intimidarnos. Se despidió y continuó calle abajo. Clara la vio irse, experimentando una sensación compleja. Por un lado, le molestaba que estas situaciones no fueran aisladas, pero por otro, sentía una oleada creciente. La gente se atrevía a alzar la voz. A veces es necesario que alguien dé ejemplo, y entonces quienes la rodeaban, que antes temían el ruido, deciden apoyar una causa justa. Bueno, dijo Samuel en voz baja mientras regresaban al coche. Parece que realmente estamos gestando algún tipo de movimiento social. No sé si queremos liderarlo, pero no podemos simplemente darnos por vencidos. Y no hay necesidad de esconderse, lo apoyó David, ya que hemos decidido defender nuestra verdad, que todo siga su curso. Clara suspiró tranquilamente mientras se sentaba en el salón. Ojalá pudiera hacerse sin ataques brutales contra nosotros. Al fin y al cabo, todo puede pasar. Samuel se incorporó con confianza a la carretera y el coche avanzó por los tranquilos barrios. El trayecto hasta la casa no les llevó mucho tiempo. Al llegar al umbral, los recibió la misma paz de la terraza, el mismo cálido crepúsculo familiar en el que las ramas de sauce se mecían ligeramente, susurrando al viento. David sacó las llaves, ayudó a su madre a salir y luego miró a su alrededor. Es hermoso aquí. La casa de mi padre es realmente tranquila. Tradicionalmente dedicaban la tarde a la comunicación familiar. Samuel recordaba viejas anécdotas graciosas de su práctica docente. Contaba cómo una vez un cachorro llegó a clase y siguió a los niños por los pasillos todo el día. Clara, en respuesta, relató varios casos de su servicio de enfermería, en los que tuvo que tranquilizar a familiares preocupados de pacientes. David reía al escuchar cómo los padres vivían diferentes episodios. En cada uno de ellos se percibía una auténtica amabilidad y respeto por las personas. Cuando ya oscureció, todos se fueron a sus habitaciones. David cerró los ojos, recostado en una cama familiar. Antes de dormirse, pensó en lo rápido que puede cambiar la vida si uno se desvía un poco del curso habitual de los acontecimientos. Ayer estaba seguro de que pasaría unas tranquilas vacaciones con sus padres y hoy ya se había convertido en un participante involuntario de la lucha por la justicia. Pero en su corazón sentía que era lo correcto. La mañana siguiente los recibió con un cielo despejado. Clara, despertándose antes que todos, salió a la calle y vio al señor Johnson, su viejo conocido, que venía de la parcela vecina con un periódico en las manos. Al ver a Clara en la puerta, lo cogió. «Buenos días. Parece que el artículo ya salió. Es un poco rápido, pero probablemente ya sea relevante». Clara se puso cautelosa. «¿Puedo echar un vistazo?» «Ciertamente». Le entregó el periódico, un periódico local, dirigido por Elliot Walsh. La portada tenía un titular que decía algo así como «Ancianos denuncian parcialidad policial» y una gran fotografía de 2 oficiales, cuya silueta se recortaba en la carretera.
Clara repasó las páginas y se dio cuenta de que mencionaba la situación de Samuel, la denuncia que habían presentado e incluso la participación de su hijo, un soldado. El texto parecía relativamente neutral, pero aludía a varios otros incidentes, incluyendo una noticia sobre residentes que se quejaban del comportamiento severo del oficial Harper. «Parece que todo está claro y sin vueltas», dijo con alivio. «Espero que esto anime a la gente a decir la verdad y no provoque ningún escándalo». El señor Johnson asintió. «Sí, espero que la policía también lo tome como una señal. Que tenga un buen día, señora Peterson». Siguió su camino y Clara, un poco nerviosa, regresó a casa con el periódico. Encontró a David en la cocina, sirviéndose agua. Samuel llegó un poco más tarde y Clara le entregó la portada del periódico para que la leyera. «Bueno, todo está claro y al grano», comentó Samuel al terminar de leer el artículo. «Me gusta que esté escrito sobre nosotros sin emociones innecesarias, con sequedad, pero con claridad». Quizás este artículo ayude a alguien a decidirse a presentar su propia denuncia, sugirió David. Y entonces la cúpula policial verá la gravedad de la situación. El desayuno transcurrió en una conversación tranquila. Después de comer, Clara sugirió ir a la biblioteca municipal para distraerse. Había reuniones periódicas de amantes de la lectura y a veces se mostraban interesantes fotografías de archivo. Samuel acogió la idea con agrado y David pensó que antes de irse podría comprar algunas cosas por allí que le serían útiles para su servicio en la capital. Se prepararon, subieron al coche y esta vez David se puso al volante, decidido a darle a su padre la oportunidad de relajarse. El camino a la biblioteca pasaba por la plaza central, donde se encontraban el ayuntamiento y una fuente de estilo clásico, una excelente manera de refrescar la vista en el calor del verano. Al llegar, bajaron lentamente del coche y vieron a un grupo de personas en las escaleras que conducían a la entrada. 2 hombres y una mujer charlando animadamente. Al oír pasos, se dieron la vuelta. «Ah, hola», dijo uno de ellos, vagamente familiar para Samuel. Probablemente era un activista municipal que a veces abogaba por diversos cambios. «Ustedes son los del periódico de esta mañana, ¿verdad?». Clara juntó las manos sobre su bolso, sin saber qué esperar. «Supongo que sí. Sí, dimos una entrevista». Una mujer de la compañía, que parecía tener unos 35 años, habló acaloradamente. «Entonces, estamos pensando en tener una reunión comunitaria para hablar sobre cómo lograr que la policía hable con la gente como iguales. Quizás podríamos tener una reunión en algún ayuntamiento e invitar a quien quiera. ¿Te gustaría hablar allí?». Samuel miró a su alrededor y notó que ya había algunos curiosos, porque cualquier cosa relacionada con historias picantes atrae rápidamente la atención. «Ni siquiera pensé que la gente estuviera lista para reunirse». El hombre, con una carpeta bajo el brazo, agitó la mano. «¿Por qué no? Muchos están indignados ahora. Si esperamos, nada cambiará. Pero así demostraremos que existe una demanda de cambio». Clara notó una expresión ligeramente interesada, pero también cautelosa, en el rostro de su hijo. David preguntó: «¿Y cuándo tienes previsto hacer eso?». «Quizás la semana que viene», respondió animadamente el activista. «Hay demasiadas quejas. Tenemos que actuar. Te pedimos que vengas porque tu caso es de conocimiento público. Has dado ejemplo». Samuel suspiró, miró a Clara y dijo: «Lo pensaremos. Siendo sinceros, ya somos bastante maduros y no somos figuras públicas, pero por supuesto, entendemos la importancia del problema». Clara asintió. «Sí, denos tiempo para tomar una decisión». Sus palabras fueron recibidas con comprensión. Los activistas les dejaron un pequeño folleto con la dirección y el horario de apertura del ayuntamiento y luego se dispersaron diciendo que seguirían movilizando a sus conciudadanos. Los Peterson, ligeramente aturdidos, continuaron hacia las puertas de la biblioteca. David los siguió adentro, aún asimilando lo que había oído. «Parece que las cosas han ido mucho más allá de lo que esperábamos», dijo al entrar en el espacioso vestíbulo de la biblioteca. «Pero quizá así sea. Toda mi vida he creído que el cambio viene desde abajo, cuando la gente se atreve a decir la verdad».
Lo principal es que esto no se convierta en disturbios, añadió Clara en voz baja. Al fin y al cabo, estamos a favor de una solución pacífica. Samuel respiró hondo el aire fresco de la biblioteca, mientras su mente se posaba en lo que había visto en los documentos históricos. Muchas veces, en el pasado, un grupo de jubilados o ciudadanos comunes había planteado un problema, y esto finalmente había obligado a los poderosos a escuchar. No estaba en contra de la justicia, pero sentía que la vida podía volverse demasiado turbulenta para su edad. Bajaron a la sala de lectura, donde pequeños grupos de personas estudiaban libros y rebuscaban entre los archivos. Clara se acercó al mostrador para ver si tenían alguna nueva bibliografía sobre la historia de la zona. David, interesado en materiales sobre reformas policiales, preguntó al encargado de la sala si tenían artículos o informes similares. Samuel, mirando a su alrededor, vio un estante lejano con novela clásica y decidió recorrerlo. Al fin y al cabo, la sabiduría libresca a menudo nos sugiere respuestas, murmuró en voz baja, tocando los lomos de los viejos volúmenes. Reinaba un extraño silencio en la biblioteca, como si la vida misma participara de ese silencio y llamara a Samuel a concentrarse. Encontró uno de los libros de jugadas y hojeó algunas páginas. Leyó una cita sobre un héroe que defendía su honor ante un tribunal de injustos. Y, como en un espejo, vio su propia situación. 15 minutos después, los tres se reencontraron en la mesa central y se dieron cuenta de que estaban pasando por el mismo círculo vicioso. Una mirada al pasado les enseñó que sin la participación en una causa común no se podía lograr el cambio, pero cada uno anhelaba la paz. Clara se volvió hacia David. ¿Crees, hijo, que deberíamos hablar en esa reunión? Mira, mamá, ya te has convertido para esta gente en el símbolo de una pareja de ancianos que ha sufrido demasiada tiranía. Si hablas, les darás confianza, pero es tu decisión. No puedo obligarte. Clara miró a su marido. Samuel, ¿qué opinas? Quizás queramos vivir en silencio, pero si no damos un paso, nos desviaremos silenciosamente de nuestras convicciones. Sería mejor intentar explicarles a todos de una vez que no somos escandalizadores, sino gente común y corriente con ansias de respeto. Entonces resulta que sí, concluyó Clara en voz baja. Desde ese momento, la decisión parecía tomada. Decidieron que, si todo transcurría con tranquilidad, compartirían sus experiencias en esta reunión. Y aunque su tiempo y energía eran limitados, se asegurarían de que al menos algunas voces se alzaran en defensa de la dignidad. La familia salió de la biblioteca con un nuevo sentido de responsabilidad por lo que habían dicho. David, mirando su reloj, sugirió que pasaran por una tienda de ropa a una cuadra de allí. Necesitaba comprar algunas piezas para su uniforme, ya que parte del desgaste provenía del uso prolongado. Sus padres lo acompañaron, discutiendo en voz baja si David podría quedarse en la ciudad, aunque fuera por poco tiempo, si la reunión se celebraba la semana siguiente. «Lo dudo», respondió. «Tengo obligaciones estrictas. Sin duda volveré si hay oportunidad, pero no puedo prometer nada por adelantado». Clara suspiró, porque claro que quería tener a su hijo cerca durante esta conversación, pero comprendió que no estaba en su dacha, sino en un trabajo serio, donde cualquier ausencia no autorizada era imposible. Samuel le puso la mano en el hombro, como diciendo, «Podemos con ello». Al entrar a la tienda, encontraron la sección deseada con cinturones, parches y otros artículos. La vendedora, una enérgica mujer de mediana edad, al enterarse de que David había servido en el ejército, dijo, «Gracias por su trabajo. Siempre es un placer para mí servir a quienes nos protegen. Mi padre también fue soldado, así que lo he respetado desde pequeño». David asintió modestamente. «Gracias. Estoy trabajando por el bien del país». Tras hacer las compras necesarias, los Peterson caminaron tranquilamente hasta el coche, subieron y regresaron a casa. De camino, Clara sugirió de repente, «¿Sabes? Hace mucho que no probamos mi tarta de manzana favorita. Puedo prepararla si a nadie le importa. Tenemos tiempo hasta la noche».
Es una idea genial, sonrió Samuel. Y el café le iría genial. Al oír hablar de pastel, David se llenó de alegría. El clásico pastel de manzana que su madre preparaba desde niño siempre se había asociado con la alegría y la comodidad del hogar. Para él era un símbolo de familia tan importante como la antigua casa en la que vivían. Cuando regresaron, Samuel hojeaba el último periódico, releyendo con atención el artículo de Elliot Walsh. Clara se puso un delantal y empezó a trabajar la masa. David se ofreció a ayudarla a pelar las manzanas y pronto, cortadas en rodajas finas, fueron suficientes para el relleno. El aroma a canela, mantequilla derretida y fruta dulce llenó la cocina al instante. Parecía que todas las experiencias desagradables se derretían en esa mágica nube de aroma. En el silencio, roto solo por el sonido de un cuchillo golpeando una tabla de cortar, David encontró un momento para decirle a su madre: «Espero que mi partida mañana transcurra sin preocupaciones, pero te pido, mamá, si pasa algo, no lo ocultes. Avísame, al menos llámame. Puedo negociar con mis superiores si es necesario». Clara miró a su hijo con tierna tristeza. «Te lo prometo, David. A mí tampoco me gusta ocultarte la verdad. Hoy todo parece tranquilo y espero que siga así». Terminó la masa, cubrió el relleno y metió la sartén en el horno. Solo faltaba esperar a que la corteza se dorara. A David le encantaba ver cómo Clara lo organizaba todo con tanto esmero y cómo sus manos se adaptaban con destreza a cualquier tarea de la cocina. Incluso de niño solía admirar cómo lograba cocinar platos deliciosos después de un duro turno en el hospital. Mientras se horneaba el pastel, la familia salió un momento al porche. El sol no brillaba con mucha intensidad, pero el calor se extendía por todos lados, haciendo que las hojas susurraran ligeramente con la brisa. David se sentó en una vieja silla de madera, Samuel se sentó a su lado y Clara se apoyó en la barandilla, mirando el jardín. «Hemos pasado por muchas cosas en la vida», dijo Samuel en voz baja, poniendo la mano sobre la rodilla de su esposa. «Me alegra que a pesar de todas las dificultades podamos salir adelante juntos». «Yo también», susurró. «El amor y el apoyo son lo único que te da fuerza a esta edad». David miró a sus padres, sintiendo una profunda gratitud. Recordó momentos. Cómo le entregaron un certificado, cómo se alegraron de sus primeros pasos en el ejército, cómo lo consolaron tras cualquier fracaso. Ahora le tocaba a él brindarles protección, al menos moral. El hijo juró mentalmente que no permitiría que la injusticia venciera su paz. Finalmente, Clara se dio cuenta de que era hora de revisar el pastel. Regresó a la cocina, abrió un poco el horno y al inhalar el increíble aroma decidió que estaba listo. Sacó la masa dorada, la colocó en una bandeja y llamó a los hombres a la casa. Al entrar, una imagen encantadora apareció ante ellos: bordes de masa ligeramente elevados, un relleno de fruta jugosa, aroma a canela y la reconfortante calidez del hogar. «Igual que cuando era niño», suspiró David sentándose a la mesa. Clara sonrió, cortó el pastel en rebanadas ordenadas y las colocó en platos. Samuel sacó los tenedores de alpaca del armario superior, los que usaban solo en ocasiones especiales. El aroma del pastel los envolvía, convirtiendo cada respiración y cada bocado en un placer reconfortante. «Pruébalo, hijo», sugirió Clara, poniéndole un plato delante. «Dime si he perdido el toque». David cortó un trozo, se lo metió en la boca y cerró los ojos con placer. «Mamá, esto es pura perfección. Creo que el tuyo sabe aún mejor que cuando yo era niño». Clara rió suavemente. Los elogios que recibes de un hombre adulto son doblemente valiosos. Mientras comían el pastel, Samuel preparó café recién hecho, completando así la magia de tomar el té en familia. Durante varios minutos, la cocina se llenó del tranquilo murmullo de las conversaciones, el sonido de los tenedores y el suave tintineo de las tazas. Afuera, la luz llegaba hasta los rincones del jardín y una brisa transportaba el aroma a canela
por toda la casa. Cuando el glaseado se derritió en sus bocas y las tazas quedaron vacías, sintieron como si el cansancio se hubiera disipado. David se levantó y ayudó a su madre a llevar los platos al fregadero. Mañana me voy por la tarde, así que aún tenemos un par de horas por la mañana para hacer cosas juntos. Quizás podamos dar un paseo por nuestro callejón. Veremos los huertos y los parterres. Después de todo, a mamá le encantan las flores. Clara asintió. Sí, también me gustaría tener tiempo para cortar unos lirios que tenemos en el jardín delantero y regalárselos a mi vecina. Hoy es su cumpleaños. Samuel asintió, recogiendo las migajas de la mesa. Dedicaron la tarde a las tranquilas tareas domésticas y a conversar sobre el futuro lejano. David dijo que esperaba que sus padres lo visitaran cuando tuviera un fin de semana largo. Sonrieron, pero aún así respondieron que el camino era más difícil para ellos que antes. Así pasó el tiempo, y la noche volvió a envolver la casa con la calidez de las lámparas tenues. A la mañana siguiente, Clara y Samuel despertaron con los primeros rayos del sol para despedir a David. Se levantó casi de inmediato, se vistió rápidamente y tomó su maleta cuidadosamente preparada. Su madre le había preparado un pequeño paquete de comida casera para el viaje, sabiendo que su hijo no rechazaría sus cuidados. Abrazó a su padre con fuerza, como un hombre, conteniendo sus emociones. Clara se apretó contra el pecho de su hijo durante un largo rato. «Cuídate, David». «Te lo prometo, mamá. Y cuídense también». Guardó la bolsa en el maletero de su coche, que había alquilado para este viaje. Volvió a observar la casa de sus padres. La luz del sol caía sobre sus rostros y sus cabezas parecían tener un aura de serena sabiduría. David se puso al volante, los saludó con la mano y arrancó, saliendo lentamente del patio. Samuel y Clara se quedaron en la puerta viendo desaparecer el coche. Luego, cuando el motor se apagó, volvieron a entrar en casa. Iba a ser un día normal, pero ambos sabían que la ausencia de David los devolvía a la realidad de tener que seguir defendiendo su verdad por sí mismos. La vida había vuelto a la normalidad de los jubilados y la primera preocupación era que seguían esperando noticias de la policía. Alrededor del mediodía, Samuel, tomando su bastón, decidió ir caminando a la oficina de correos y comprar pan al mismo tiempo. Clara se quedó en casa. Tenía que terminar algunas tareas menores y también prepararse para una breve reunión con una vecina que al parecer sí cumplía años. Llevaba pensando qué regalarle desde la noche. En el refrigerador había un ramo de lirios que cortó con cuidado para que no se marchitaran. Samuel caminaba por la calle, apoyándose apenas en su bastón. Su pierna aún le permitía caminar sin mucho esfuerzo. Más adelante se topó con un pequeño parque donde a Swickle le gustaba tomar un atajo. Se giró allí y vio a dos ancianos sentados en un banco, charlando animadamente. Al mirar más de cerca, se dio cuenta. Eran Edward y Marie, dos conocidos que vivían en la calle de al lado. Al ver a Samuel, saludaron con la mano amistosamente. «¿Dónde está tu esposa?», gritó Marie, sonriendo de oreja a oreja. «En casa, clasificando los regalos para el vecino», respondió Samuel acercándose. «Y yo voy a dar un paseo hasta la oficina de correos. ¿Cómo estás?». Edward se movió ligeramente, cediendo el paso a un asiento en el banco. «Siéntate. Ya oíste lo que el periódico publicó sobre ti y Clara. Has decidido buscar justicia». Samuel se sentó y sintió la agradable frescura bajo la sombra de un extenso árbol de arce. «Sí, lo hicimos. Y presentamos una denuncia. Los agentes no se portaron muy bien. Esperamos que sus acciones no pasen desapercibidas». Marie frunció los labios. «También tuve un altercado hace poco con la policía cuando entraron en el patio sin avisar, buscando a un fugitivo. El orden es importante, claro, pero podrían haber sido más educados con nosotros, que llevamos muchos años viviendo aquí». Samuel suspiró profundamente. Parecía que mucha gente tenía quejas, pero a menudo los mayores y callados preferían no airear sus trapos sucios en público, temiendo que solo empeoraría las cosas si denunciaban a los propios agentes del orden. «Creo que todo apunta a que la iniciativa conseguirá votos», dijo. «He oído que quieren celebrar una reunión pública». Edward y Marie intercambiaron miradas.
Quizás deberíamos ir con ambas familias, sugirió Edward. Ya era hora de demostrar que no aprobamos la grosería ni el desdén. Así es, coincidió Samuel, pero aún no sé el día exacto. Dijeron que la semana que viene. Marie meneó la cabeza. Ojalá no se olvidaran durante estos días cómo sucede esto. Hoy hay mucho ruido, pero mañana todos están ocupados con otras cosas y todo se calma. Ya veremos, dijo Samuel encogiéndose de hombros. Bueno, me voy. Si no, tengo que llegar antes del descanso en correos. Se levantó y les deseó buena suerte a la pareja. Respondieron con palabras amables y Samuel continuó su camino. Cruzó el parque, salió a la calle junto a una hilera de pequeñas tiendas, entró en una panadería y compró pan fresco. Luego se dirigió a la oficina de correos, un edificio de una sola planta de ladrillo viejo con una bandera en la fachada. 2 personas estaban de pie en el porche charlando animadamente, pero al ver a Samuel, ambos guardaron silencio, como si dudaran si preguntarle algo. Dentro de la sucursal, compró varios sobres y entregó las cartas que había escrito a la familia de su primo. Ya casi lo tenía todo hecho cuando el empleado del mostrador se volvió repentinamente hacia él. Disculpe la pregunta, señor Peterson, pero ¿es cierto que la policía lo empujó? Leí el artículo y reconocí el nombre. Somos un pueblo pequeño, todos nos conocemos. Samuel asintió agarrando su bastón. Sí, hubo un malentendido y los agentes fueron groseros. Presentamos una denuncia. El empleado meneó la cabeza. Es una lástima. Espero que puedas saber la verdad. Últimamente, mucha gente tiene miedo de quejarse. Samuel negó con la cabeza, aceptando el cambio con cuidado. Sacó un portadocumentos de cuero del bolsillo y guardó los recibos. Y en ese instante se le ocurrió una idea. ¿Con qué frecuencia la gente vive con miedo de quienes se supone que deben proteger, no amenazar? ¿Y podría esto cambiar con el esfuerzo de unos cuantos ancianos? Tras despedirse, salió y se quedó en el porche observando a la gente pasar. La gente pasaba, algunos cargando bolsas pesadas, otros caminando ligeros, y cada uno con sus propias preocupaciones. Samuel pensó que el mundo era inmenso y que esta ciudad era una pequeña parte de él. Pero tal vez, en esta pequeña parte, el cambio podría surgir si todos aportaran una gota de coraje. Su bastón resbaló ligeramente en los escalones de piedra mientras regresaba lentamente. En casa le recibió Clara, que oyó el golpe en la puerta. ¿Has vuelto? ¿Cómo está la gente por allá? La gente está comentando el artículo, dijo Samuel, quitándose los zapatos. Muchos reaccionan con compasión. Algunos también expresan su intención de quejarse. Parece que la marea está subiendo. Clara asintió y señaló la mesa del comedor. Preparé una sopa ligera. Pasa. Luego iremos a casa de la vecina, le daremos un ramo y le desearemos todo lo mejor. Se sentaron, sirviendo el guiso en cuencos. Viejas costumbres, como ofrecer siempre agua y pan, habían creado un ambiente familiar especial. Dentro de la casa se sentía acogedor, pero se sentía la tensión en la ciudad creciendo cada día. Samuel miró a su esposa. Espero que no nos veamos arrastrados a una lucha interminable, pero tampoco será posible quedarnos al margen. Está bien, nos las arreglaremos juntos, dijo en voz baja, ofreciéndole la mano. Primero, comamos algo rico y disfrutemos del nuevo día. Y luego, pase lo que pase, que pase. Samuel respondió con una mirada cálida. Las cucharas resonaron con fuerza contra los bordes de los platos. Afuera, una brisa soplaba los frívolos trinos de los gorriones, y aunque la imagen del grosero oficial seguía presente en su memoria, una silenciosa determinación crecía lentamente en su pecho, haciéndose más fuerte con cada confesión de quienes también habían sufrido injusticias. Después de cenar, llevaron los lirios a una vecina, una alegre anciana llamada Marta, quien aceptó las flores con alegría y les agradeció su atención. Sus familiares ya se habían reunido. Samuel y su esposa no se quedaron mucho tiempo, pues no querían interrumpir la celebración familiar, pero Marta, al acompañarlos hasta la puerta, los abrazó con despreocupación y les susurró:
Si hay una reunión sobre asuntos policiales, sin duda iré. Son geniales, no se acobardaron, le dieron las gracias con dulzura y se fueron a casa. Pasaron la tarde haciendo pequeñas tareas. Clara lavó la ropa, la tendió en el jardín. Samuel repasó algunos apuntes de material escolar antiguo. A veces se preguntaba cómo les habría planteado esta situación a sus alumnos si hubiera seguido trabajando. Seguramente les habría hablado de responsabilidad cívica, de derechos que proteger y de la necesidad de mantener la calma incluso ante un insulto. Al anochecer, cuando el sol se había ocultado y los rayos se habían suavizado, sonó de repente el teléfono de la sala. Clara se acercó y contestó. La conversación no duró mucho, pero su rostro dejaba claro que la había emocionado. ¿Quién llamó?, preguntó Samuel dejando el periódico. Les presento al teniente Browns de la comisaría, dijo Clara emocionada. Dijo que la investigación de nuestro caso avanza y que quieren que vayamos mañana, si es posible, para hablar sobre algunos de los resultados. Samuel se puso de pie. ¿Mañana? Vaya. ¿Y dijo algo más? Clara meneó la cabeza. Solo me pidió que viniera temprano para que pudiéramos tener una conversación tranquila antes del mediodía. Samuel sintió una sacudida en su interior. Tan rápido. Quizás era una buena señal, o quizás intentaban zanjar el asunto rápidamente antes de que estallara otro escándalo. Miró a su esposa y luego a la ventana, donde el cielo del atardecer comenzaba a teñirse de rojo. No nos dejemos llevar por la corriente, dijo con decisión. Mañana iremos a ver qué han decidido. Clara respiró profundamente. Sí, no hay otra opción. Nos prepararemos para cualquier cambio. Sin David, claro, tendremos que hacerlo nosotros mismos. Lo lograremos, respondió Samuel suavemente, tomando la mano de su esposa. Intercambiaron miradas cómplices. Faltaba poco para la reunión en la estación y tenían que revivir la emoción. Pero Samuel sentía que ya no estaban tan solos como cuando todo sucedió. Ya había otras personas que apoyaban su anhelo de justicia. Quizás mañana les comunicarían el resultado y entonces se sabría cuánto valía su voto. Había vuelto la noche. Una ligera brisa mecía las ramas del jardín. Las estrellas miraban hacia abajo con tanta calma, como si a nadie le importaran las preocupaciones terrenales. Clara y Samuel se tumbaron, abrazados, para sentir su calor mutuo. Sus corazones aún estaban tensos, pero al amparo de la noche surgió una silenciosa certeza. El camino a la verdad debía recorrerse hasta el final.